Muy bien, entonces tenemos la combustión de un hidrocarburo. Recordar, los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Hay de muchos tipos, ya eso es materia de química orgánica. De momento nos interesa saber qué es un compuesto formado por carbono e hidrógeno. No tiene oxígeno. Dice que esa masa genera esa cantidad de calor y además una cantidad de dióxido de carbono y una cantidad de agua. Entonces, ¿cuál es la fórmula empírica del compuesto? Lo que tendríamos que hacer aquí es, de primero, escribir como una ecuación para ver más o menos el proceso que está ocurriendo. No sabemos el estado de ese hidrocarburo. Se quema, es una combustión con oxígeno y va a generar una cantidad de dióxido de carbono y una cantidad de agua, que en este caso vamos a suponer que es líquida. Usualmente es gaseosa, pero vamos a suponer que es líquida. Entonces, lo que podemos ver acá es que todo el carbono que se genera procede del hidrocarburo, de ahí. Y todo el hidrógeno también, que forma parte del agua, venía del hidrocarburo. Entonces, quiere decir que a partir de las masas de los productos dióxido de carbono y de agua, podemos calcular directamente cuáles son las cantidades de moles de hidrógeno y de carbono. Y por tener las cantidades molares, después podemos calcular las proporciones molares. Y por lo tanto, la fórmula empírica. Entonces, lo primero que hacemos es tomar las masas: 0.290, 290 gramos de agua y 1.419 gramos de dióxido de carbono. Entonces, necesitamos las masas molares. La masa molar del agua sería 18.01 gramos por mol y la masa molar del dióxido de carbono sería 43.99 gramos por mol. Pues en este caso ya tenemos estas dos cantidades. Lo que hacemos ahora es calcular entonces moles de hidrógeno y moles de dióxido, perdón, de carbono. De dióxido de carbono primero y después de carbono. Entonces vamos por aquí. Queremos pasar a moles, entonces utilizamos este dato de aquí. 18.01 gramos de agua sería un mol de agua. Y luego podemos ver de la fórmula del agua que un mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno. Entonces ahí cancelamos y nos queda directamente la cantidad de moles de hidrógeno. Es más conveniente así porque lo que queremos es una fórmula empírica. Entonces nos conviene más obtener una cantidad molar directamente. Moles de hidrógeno. Y ahora hacemos un procedimiento parecido para el dióxido de carbono. Agarramos esta masa, la masa molar del dióxido de carbono, 43.99. Esto es importante ir indicando de qué sustancia estamos hablando para no confundirnos. Mol de dióxido de carbono y como vemos en la fórmula, cada mol de dióxido de carbono tiene un mol de carbono. Entonces conseguimos la cantidad de moles de carbono que había en el compuesto inicial, porque todo el carbono que está en el dióxido de carbono venía del hidrocarburo, del compuesto inicial, 26 mol de carbono. En toda fórmula empírica lo que hacemos luego es tomar la cantidad de moles más pequeña para ver las proporciones relativas a esa cantidad. O sea, agarrar esta cantidad de moles de carbono y dividirlo entre la cantidad de acá, que eso nos va a dar 1. La diferencia es mínima. Da 1.002. O sea, lo pasamos a la relación de números enteros más pequeña, que sería que hay un mol de carbono por hidrógeno. Esa es la proporción que tenemos. Es decir, la fórmula empírica sería CH. Ahí vamos bien. Muy bien, excelente. Entonces, esa es la fórmula empírica.
Esto es como un repaso, ¿verdad? De temas del capítulo 3. Entonces ahí tenemos la fórmula empírica. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con la entalpía estándar de formación. Aunque en el examen lo hicimos un poquito diferente, ¿verdad? Porque en el examen yo les puse que la segunda pregunta era calcular la fórmula molecular. Si ya tenemos la masa molar aproximada, que es de 76 gramos, entonces podemos calcular la fórmula molecular. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es, de primero, obtener como la masa molar de esta fórmula empírica, la masa fórmula empírica. Entonces serían 12 más 1,01, sería 13,02 gramos por mol. Esa sería la masa molar más o menos de esa fórmula empírica. Y entonces ahora lo que hacemos es calcular la proporción, recordando que esto tiene que darnos un número entero. Si nos dicen que la masa es aproximadamente esto, lo más probable es que no nos dé un número entero, sino que nos va a dar algo cercano a un número entero. Tenemos que aproximarlo entonces al entero más cercano. 76 entre 13, 5,84. Claramente está mucho más cerca del 6 que del 5, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos en este caso que es 6. O sea que tendríamos que multiplicar todo por 6. O sea que la fórmula molecular sería C6H6, que eso posiblemente sería el benceno. Entonces ya tenemos la fórmula molecular, tenemos la fórmula empírica y yo les pedía en el examen también que escribieran la ecuación balanceada. Entonces lo vamos a mover para acá. Ahora, si ya tenemos la fórmula molecular, podemos escribir la ecuación balanceada. Entonces, tendríamos que venirnos aquí, escribir el hidrocarburo. Vamos a escribir que está líquido, es el estado normal del benceno, temperatura ambiente. El oxígeno, en cualquier combustión, oxígeno diatómico, dióxido de carbono. Y también vamos a ponerle que tenemos por ahí el agua líquida, como les decía en el examen. Entonces, balanceamos 6 carbonos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Tendríamos 6 por 2, 12, 3, 14, 15, 15 medios. No queremos números fraccionarios. Sabemos que nada más hay que multiplicar por 2 o por el denominador de la fracción que tengamos. Entonces, si lo hacemos así, multiplicamos todo por 2. Y aquí un 2, aquí sería un 15, aquí sería un 12 y aquí sería un 6. Esa sería entonces la ecuación balanceada del proceso. Y por último, tenemos que calcular entonces la entalpía de reacción por mol de hidrocarburo y por gramo de hidrocarburo. Nos dice que genera 17,55 kilojoules. Entonces, 17,55, eso lo está generando esta cantidad que son 0,4196 gramos del hidrocarburo, que ya sabemos que posiblemente es el benceno. Entonces, lo que vendríamos a hacer aquí ahora es, si queremos la energía por unidad de masa, nada más agarramos y dividimos esta cantidad entre el 0,4196. Eso nos daría la cantidad de energía que se genera por gramo de hidrocarburo, el benceno. 41 puntos. Por ahí tendríamos entonces la energía de la reacción por gramo de benceno. Y si lo queremos por mol, tendríamos que agarrar y calcular la masa molar de primero. Porque la masa molar que nos están dando es aproximada. O sea, tendríamos que calcular la masa verdadera. Sería el 12,01 por 6 más el 1,01 por 6. 78,12.
Entonces, quiere decir que si tenemos esta masa, tenemos esa masa molar, tenemos esta cantidad de moles. Eso nos daría, este es un procedimiento. Otra opción es agarrar este dato de aquí y multiplicarlo por la masa molar, les va a dar exactamente el mismo. Porque al final de cuentas las unidades se van a cancelar, los gramos se van a cancelar, los 3 moles. Y entonces, si queremos calcular ahora, ya por mol, lo que hacemos es agarrar esa misma energía, pero dividimos entre la cantidad de moles. Daría 3268. Profe, Sí, por ser combustión no debería ser negativo. exacto. Ese es el punto del que iba. Mi profe, volando, volando. Exacto, súper bien. No, me da igual. Bien, entonces ahora tenemos la entalpía ya, con el signo apropiado. Esa es la energía que generaría la combustión de un mol del compuesto que posiblemente es benceno, ¿verdad? Del hidrocarburo que casi de seguro es benceno. Ahora, si tenemos que calcular la entalpía de formación, dice calcula la entalpía de formación. En el examen yo les daba más pasos, ¿verdad? Pero esa era como la última pregunta, creo que era como la pregunta D. En ese caso lo que tendremos que hacer es agarrar una de las dos ecuaciones, de preferencia esta primera, porque noten que en esa primera tenemos solamente un mol de benceno, mientras que en esta segunda tendríamos 2 moles. También funciona con esta, pero esta energía de aquí tendremos que multiplicarla por 2. Entonces, para simplificar un poquito las cosas, lo vamos a dejar así. Entonces lo tendremos aquí. Agarramos la ecuación, tomamos los datos de las entalpías, que esos datos yo se los daba, no venían así como tipo tabulados, sino que venían más bien en el texto, en la oración, pero es la misma cosa. Entonces, les decía que consideráramos que era agua líquida. Esta era la entalpía de formación del agua líquida, tenemos la entalpía de formación del dióxido de carbono y tenemos la entalpía del proceso, que si lo vemos así sería como la entalpía de reacción, digamos que son condiciones estándar, que en realidad no nos indicaban, pero vamos a asumirlo así, sería 3.268 kilojoules por mol. Entonces ahora tendríamos que utilizar la ecuación de cálculo de la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación estándar. Entonces lo que podemos hacer aquí es escribir que la entalpía de reacción es igual, en este caso, a 6 moles o 6 veces la entalpía de formación estándar del dióxido de carbono de los productos de primero, más 3 veces la entalpía de formación estándar del agua, el 3 y el 6, porque son los coeficientes de la ecuación balanceada. Por eso la ecuación balanceada es tan importante ahí. Menos la suma de las entalpías de formación multiplicadas por los coeficientes de todos los reactivos. Lo que pasa aquí es que, en este caso, tenemos oxígeno. Y el oxígeno, así, en esa forma, O2, es la forma más estable. Entonces tiene una entalpía de formación de cero. Y el dato que queremos es justamente este de aquí. La incógnita sería este de aquí. Todo lo demás lo tenemos. La incógnita. Vamos a ponerle entonces X. Entonces le escribimos todos los datos. Sabemos que todo está en kilojoules. Entonces lo voy a manejar aquí sin unidades para hacerlo numérico nada más, una ecuación matemática normal. Y le vamos a escribir entonces 6 por el del dióxido de carbono, que es este. No olvidar el signo, muy importante conservarlo. 3 del agua. Y luego tendríamos la incógnita. Y en todo caso, sería pasar este para acá, este pasaría a sumar.
y la X pasaría al otro lado también a sumar. Entonces del X, que sería la entalpía de formación del benceno, sería posiblemente va a dar un poquito diferente de la entalpía de formación verdadera del benceno, porque en ese caso yo les decía que asumiéramos que era una formación de agua en estado líquido, no gaseoso. Pero en todo caso, si fuera a asumir que es en estado gaseoso, es un buen procedimiento como para confirmar si el compuesto que teníamos, el hidrocarburo que teníamos, era verdaderamente el benceno. Son cosas que en realidad van más allá del problema, no hacían falta. Lo que hacía falta era llegar a este punto de aquí. La entalpía de formación de ese compuesto sería esa. De hecho, va muy, muy cercano. 49,04 da la entalpía de formación, entonces sí, de fijo es benceno. Profe, y eso no es negativo también. No, da No, positivo, la positivo. Ok, porque este de aquí es este positivo de y aquí es es más positivo y grande que es más es grande que este. por la estabilidad que tiene el, el- el compuesto. ¿Alguna pregunta? Además de eso. No, no, todo eso. Entonces, ahí Entonces, queda ya el ahí primer queda ya el problema primer resuelto. problema resuelto. Vamos con este. Ah, pues, Tenemos un hidrocarburo, dice que hace combustión completa en O2 para producir 21,83 gramos de dióxido de carbono gaseoso y 4,47 gramos de agua gaseosa y 311 kilojoules de calor. Nos dice cuál es la masa de la muestra de hidrocarburo que hizo combustión y cuál es la fórmula empírica, cuál es el valor de la entalpía de formación por unidad de la fórmula empírica del hidrocarburo. Y la parte de ahí la recorté. Este es un problema del Brown. Este anterior es un problema del Chang. Decimosegunda edición en los dos casos. Entonces vamos a hacer algo muy semejante. Lo que pasa es que en este caso, bueno, es un hidrocarburo también. O sea, únicamente tiene carbono e hidrógeno. Luego, todo el carbono que hay en el dióxido de carbono venía del hidrocarburo. Todo el hidrógeno que hay en el agua venía del hidrocarburo también. Entonces, vamos a utilizar los mismos datos que teníamos antes. Pero como en este caso nos están pidiendo la masa de hidrocarburo, hay que calcularlo. No podemos brincarnos ese paso calculando directamente las cantidades molares. La masa molar ya la teníamos, 43,99. Y aquí sería un mol. Tenemos un mol de carbono. Si querían verlo como por proporción, también se puede pasarlo directamente a gramos de 43,99, decir que había 12,01 de carbono, o si no, así, 12,01. Damos todo esto, nos quedarían los gramos ahí de carbono, porque el tema es que toda esta masa de carbono venía de allá. Entonces, si sumamos la masa de carbono y sumamos la masa de hidrógeno, tendremos de una vez la masa de hidrocarburo. Nos daría entonces que son 5,960. Y hacemos lo mismo con el agua ahora, 4,47. Tenemos también la masa molar del agua. Hacemos la proporción aquí. Mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno. El mol de hidrógeno, una masa de 1,01 gramos. Tenemos entonces la masa total de hidrógeno que teníamos en el hidrocarburo. Nos daría 0,501. No, dejamos 501.
gramos de hidrógeno. Entonces quiere decir que la masa de hidrocarburo sería la masa del carbono más la masa del hidrógeno. 6.461 gramos. Tenemos el punto A entonces. Ahora queremos calcular la fórmula empírica. Para calcular la fórmula empírica hay que calcular los moles de hidrógeno y los moles de carbono que hay. Entonces, al final de cuentas, tenemos dos opciones. Agarrar este dato de aquí y dividirlo entre la masa molar del elemento o agarrar esto de aquí, ya lo teníamos escrito, y llevarlo hasta ese punto. Voy a hacerlo así para aprovechar ese recurso que ya teníamos. Y además que es más exacto, porque este resultado ya tenía un error, lo redondeo ahí. 0.4962. Y aquí prácticamente lo mismo. 0.4974. Que posiblemente el compuesto otra vez es benceno. No es el único compuesto que tiene esa fórmula empírica, hay muchos más, pero ese es uno de los más populares, entonces posiblemente es el mismo. Aquí, si quieren, pueden dividir este entre este otro, pero van a ver que les va a dar exactamente, o sea, les va a dar muy cercano al uno. Entonces, como notamos que la diferencia es muy pequeña, podemos saber directamente que la fórmula empírica será esta. Y en este caso no hay ningún indicador sobre la masa molar. Entonces nos quedamos ahí como guindando en cuanto a la parte de calcular la fórmula molecular. Nos quedamos únicamente con la fórmula empírica. Sin embargo, no hay ningún problema, se puede hacer. Tenemos entonces la masa, tenemos la fórmula empírica, nos dice calcule la entalpía de formación por cada unidad de la fórmula empírica del compuesto. Entonces lo que tenemos aquí es una entalpía de combustión de la sustancia completa, 311. O sea, son 311 kilojoules. Digo también porque se está liberando, es una energía que se está liberando. Podemos calcular entonces la entalpía ahora del proceso tomando esta fórmula empírica. Ya vimos que esta tendría una masa de 13.02 y la masa del hidrocarburo sería 6.461. Y por alguna razón quisiéramos calcular la cantidad de energía que se libera por gramo de ese compuesto, lo podemos hacer así. Ya, menos 48.1. Y creo que es muy parecido al anterior. 48.1. Sí, 41.8. Ah, no, aquí nos da 48.1. Posiblemente es otro compuesto, entonces. Posiblemente es otro compuesto. O en alguna parte hay algún error. Son de libros diferentes, entonces es posible que hayan utilizado el mismo ejemplo. Entonces, esta sería la energía por gramo de hidrocarburo. Y luego, si lo queremos calcular por mol, tendríamos que dividir esto entre la masa molar, como ya vimos antes. O agarrar esa cantidad de aquí y multiplicarla por esa cantidad de aquí. Vamos a hacerlo así para variar un poco. ¿Qué sería menos?
por la masa de ese hidrocarburo. 3.02 por... Entonces 626.3 kilojoule por mol de la fórmula empírica. Eso no es como lo típico, casi siempre nos van a dar las masas. De hecho, en el quiz que vamos a tener, ahí van a tener información sobre las masas también. Las masas aproximadas, muy parecido al ejemplo del examen, ese primero que hicimos. Y a partir de eso, entonces calcularíamos las masas. Ahora, aquí si quisiéramos la entalpía de formación por la unidad de la fórmula empírica, tendríamos que venirnos a escribir como una ecuación, un tipo de ecuación también. Vamos a escribirlo así. Voy a ponerle esto, X, no hay estado, no sabemos cuál es el estado de negación. Y nos daría entonces igual el dióxido de carbono y el agua. Aquí sí nos está indicando de que el agua es gaseosa. Ahora balanceamos, vamos a balancear con esas cantidades X, porque recordar que la fórmula molecular la obtendríamos multiplicando esa fórmula empírica por un cierto número, un número entero. Vamos a decir que ese número entero es X, para dar el resultado al final de cuentas relativo a este X. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, nos daría X medios por 2 daría X, que sería la cantidad de H que hay aquí, y aquí vendría un X. Entonces sumamos oxígeno 2X, aquí nos daría X medios de oxígeno, sumamos estos dos, eso nos daría 5X medios, y aquí hay 2 también, o sea que estos 2 por una cantidad más, digamos que Y, 2Y, tendría que ser igual a 5X medios. Quiere decir que el coeficiente que va ahí, entonces, el Y, sería 5X entre 4. La ecuación balanceada, si quisiéramos plantearla así, sería así. 5X cuartos. ¿Qué otra opción habría más sencilla? Esta funciona, está bien, van a quedar en términos del X. La otra opción que tendríamos es nada más plantear como que la combustión se da a partir de CH. Y entonces calculamos la proporción de la cantidad de dióxido de carbono que se generaría, la cantidad de agua que se generaría también. En ese caso sería un carbono, aquí un hidrógeno, tenemos que escribir la mitad, un medio. Eso nos daría entonces 2 más un medio, daría 5 medios, 5 cuartos aquí, que es cuando el X vale 1, ¿verdad? Lo normal. Lo podemos sacar rápidamente de ahí arriba. Entonces, tenemos esto, tenemos las entalpías de formación, aquí están, en este caso, gaseoso, ¿verdad? Y tenemos la entalpía de la reacción. Entonces, procedimiento muy parecido, es casi igual que antes. Escribiríamos la entalpía de la reacción, sería igual a un medio de la entalpía de formación del agua, en este caso gaseosa, más la entalpía de formación del dióxido de carbono, gaseoso también, menos la entalpía de formación del compuesto que le vamos a poner directamente en este caso X. Entonces, este dato aquí lo conocemos, sería menos 626.3, 0.5, un medio,
por este dato de aquí, del agua, y este otro, el dióxido de carbono, le restamos el X, conseguimos el X con un despeje exactamente igual que el anterior, y vamos a ver cuánto nos da. Bien, bueno, no confundir este X con este X de aquí arriba. Este X se refiere como a la cantidad que estamos encontrando la entalpía. Se refiere como a esta entalpía, entre comillas, de formación estándar del CH. Entonces sería 111.9. Entonces esa sería la entalpía de formación del compuesto en términos de la cantidad de la fórmula empírica.